Buenos días, Iglesia Bautista Bíblica Oreb, Pastor Daniel Morris. En esta mañana les saludo con gozo, con alegría. Somos la familia Rangel, somos los misioneros del país de Polonia. Y bueno, quiero agradecerles en esta mañana todas las oraciones y el apoyo que han tenido para con nosotros. Y también agradezco al pastor por la oportunidad que me da de poderles compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, en esta mañana quisiera orar antes de empezar a compartir la palabra y vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra, meditar en ella y sobre todo alimentarnos para poder fortalecernos y que nuestra fe pueda seguir creciendo. Bendiga su palabra, bendiga la iglesia y que en esta mañana corazones puedan ser animados para seguir adelante viviendo la vida cristiana. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das y bendiga estos minutos. Se lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, en esta mañana quisiera compartirle algo que espero que sea de bendición y que le pueda animar en lo que estamos viviendo ahora en cuanto a esto que se vive. Y hay algo que me llama la atención que quisiera compartirle. Y quisiera que fuéramos al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Quisiera ir al primer versículo. Hebreos 11. Hebreos 11 dice así, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quisiera que meditáramos un poquito en cuanto a la palabra convicción. ¿Qué es una convicción? Una convicción es algo que tú tienes ya establecido por norma y tú lo haces porque es una convicción bíblica. Ahora, quiero resaltar, estoy hablando de convicciones bíblicas. Las convicciones bíblicas nos llevan a vivir una vida diferente, una vida cristiana, una vida buscando a vivir en fe, vivir a la imagen de Cristo. Usted hace una convicción, sus decisiones hacen convicciones, sus decisiones lo llevan a caminar con cosas que usted cree, que Dios dice en su palabra y usted lo hace. Por ejemplo, déjeme decirle algo, una convicción, la convicción de leer la Biblia. Usted como cristiano debe tener esa convicción. Leer la Biblia es algo que le va a alimentar, le va a ayudar, le va a desarrollar en su fe. Ahora, el ir a la iglesia. Sí, sabemos que ahorita no podemos ir, pero la Biblia dice en Hebreos, ¿verdad? No dejar de congregarnos. Y bueno, hablamos de convicciones, el ofrendar, el diezmar, el evangelizar, y pudiéramos hablar de tantas convicciones. Pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo están sus convicciones? ¿Cuántas convicciones tiene? Ay, pastor, es que yo apenas acabo de conocer a Cristo. Ok, no hay problema, le perdonamos. Pero vamos a ver por qué es tan importante la convicción. Vamos a ver por qué es tan importante vivir bajo convicciones. Y quisiera que fuéramos a un pasaje en el Antiguo Testamento. Y es un pasaje que nos habla de lo que hace una convicción. Nos habla de lo que hace, lo importante que es vivir bajo convicciones. Ahora, quisiera decirle, ¿por qué es tan importante las convicciones? Le voy a decir una de tantas. La convicción es importante porque nuestra vida cambia. Usted y yo no sabemos qué viene mañana. En el libro de Daniel encontramos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había vivido en Jerusalén, en el país de Israel. El pueblo judío está viviendo en una paz. Y en Daniel vemos al pueblo de Israel viviendo ahora en un país diferente, en un país y cultura donde no conocen a Dios, en un país donde un rey no es salvo. Es un gobierno idólatra. Igual que usted y yo estamos viviendo en un país que el presidente no es cristiano. Mucha gente no conoce a Cristo. Y bueno, vemos que el pueblo de Israel está viviendo en Jerusalén una vida donde pues muchos judíos adoraban a Dios, vivían en un buen ambiente, en una buena sociedad, y ahora están viviendo una vida diferente. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que su vida cambió.
su vida cambió. Nuestra vida puede cambiar. Nuestra vida hoy tenemos una bendición, mañana no sabemos qué va a venir. Y mientras usted y yo vivamos en este mundo, tenemos que vivir bajo convicciones. Bajo convicciones. Otra vez, mis decisiones hacen mis convicciones. Mis convicciones no son por conveniencia. Yo vivo bajo convicciones. Las convicciones establecen mi manera de vivir, mi manera de regirme. Y quiero que vaya conmigo en Daniel, capítulo 3. Quisiera que viéramos el contexto del capítulo 3, nomás un versículo. El último versículo. Dice el versículo, Daniel capítulo 2, verso 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Después de lo que vemos en el capítulo 2 de Daniel, vemos cómo Dios bendice a Daniel y a sus tres amigos. Y vemos cómo ahora ellos están gozando en una posición. Hay paz, hay dinero, hay comida, hay trabajo. Están cómodos. Están viviendo una vida alegre, sin problemas. Pero nomás entramos al capítulo 3 y todo cambia. Nuestra vida parece ser que ahorita puede haber cierta paz, pero puede cambiar. Hoy estás bien de salud, mañana no sabemos. Hoy tienes trabajo, mañana no sabes. Y el pueblo de Israel, estamos viendo, hermanos, que está viviendo bien. Pero quiero que vaya conmigo al capítulo 3. Vamos a ver todo el capítulo 3. Vamos a ver todo el capítulo 3 y quisiera nada más enseñarle en esta mañana acerca de convicciones. Mire lo que dice el versículo 1. Dice el versículo 1, voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y hermanos, el capítulo 2 termina con paz, con gozo. El capítulo 2 vemos a los judíos disfrutando bendiciones. Pero entramos al capítulo 3 y a este rey se le ocurre hacer una estatua de oro. Y hermanos, vemos cómo ahora el ambiente empieza a cambiar. Entran a la prueba, entran al problema, entran a un tiempo donde ahora ellos tienen que someterse a ese rey Nabucodonosor. Y ve cómo este hombre hace una estatua en el campo de Dura, una estatua de 60 codos. El codo promedio era de 45 centímetros. A 60 codos por 45 centímetros, estamos hablando que era una estatua de 27 metros. Por 6 codos de ancho, eran 2.7 metros. Entonces, vemos que este rey hace una estatua que todo mundo podía ver. Pero ¿cuál era el propósito de esta estatua? Que todos adoraran este ídolo, que todos adoraran esta estatua. Hermanos, imagínate lo que están viviendo el pueblo judío.
El pueblo judío sabía exactamente bien lo que dice en Éxodo 20 acerca de que no debemos de adorar imágenes. El pueblo judío entendía eso. Imagínate cómo se sentían, imagínate cómo estaban todos los judíos que vivían en Babilonia. Yo pienso que estaban preocupados. Y vemos, hermanos, cómo este rey pone una sentencia. Imagínate tú que llegas a tu trabajo el lunes y de repente te encuentras con la sorpresa que tu patrón te dice: Eladio, ¿quieres seguir trabajando? Tienes que adorar mi imagen. Yo te pregunto, hermano, ¿qué harías? ¿Cederías al capricho? ¿Cederías? ¿Estarías de acuerdo en hincarte? ¿En adorar una imagen? La Biblia señala de una manera muy clara en Éxodo. En los Salmos vemos que no debemos de adorar imágenes. Amén, hermanos. Pero, ¿qué harías, hermano? ¿Qué dirías? Ay, es que mi esposa está embarazada y necesita el seguro y no me puedo quedar sin trabajo. Ay, es que tengo niños chiquitos. Hermanos, todos vamos a pasar por un tiempo de prueba. Todos una vez vamos a tener que sacar esa fe en la cual hemos confiado en nuestro Dios. Por eso es importante que tú empieces a vivir bajo convicciones. Aquí vemos, hermanos, la situación. Aquí vemos, hermanos, cómo el pueblo judío se va a tener que enfrentar a un rey que quiere que todos se postren y adoren. Después de que todo ese grupo musical toque, inmediatamente la gente debe de postrarse y adorar. ¿Y qué va a pasar si no lo hacen? Y van a morir. ¿Qué le dirías tú a Nabucodonosor? Espérate. No habrá manera de poderlo arreglar de otra forma. No habrá manera de sacar la cartera. Hermanos, vemos que aquí este hombre estaba decidido. Y vemos, hermanos, que lo pregonaron. El pregonero salió por todas partes, por todos los pueblos, por todas las naciones y todas las lenguas. Y dice, ¿verdad? Dice en el versículo 5, dice: os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y fíjense lo que dice la sentencia: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Había una sentencia. Como cristianos vamos a tener luchas. El Señor dice allá en San Juan, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, hermano, vamos a ver cómo estos tres jóvenes que vamos a encontrar aquí en la historia nos enseñan de la bendición de tener convicciones. Vamos a seguir leyendo en el versículo 8. En el versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quién? A los judíos. Fíjate que tú y yo como cristianos siempre vamos a tener el enemigo que nos quiere desanimar, que nos quiere agüitar, que nos quiere detener y nos van a acusar. Aquí los judíos están siendo acusados, dice maliciosamente, quiere decir con intención. Con intención. Si tú eres un cristiano que vives para Dios, no te sorprendas si vienen ataques, si vienen luchas. Dice el versículo 9: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y mira cómo pasa, mira lo que pasa. Me recuerda cuando en Job, ¿verdad? Cuando
Satanás acusó a Job. Igualito. Dice el verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Sabes? Satanás siempre va a tener gente que va a usar para tratar de afectarnos. Aquí vemos los chismosos, aquí vemos este grupo que maliciosamente viene delante del rey y le dicen: oye rey, tú has dicho que el que no se postre, que sea echado en un horno de fuego. Mira, estos 3 judíos no lo han hecho. La reacción de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? Fíjate, hay momentos en la vida que tenemos que confrontar a la gente. Y la gente te va a decir: ¿tú eres cristiano? Sí. Vas a tener que decir sí, si realmente eres cristiano. Y aquí Nabucodonosor confronta a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Hey, ¿es cierto que ustedes no adoraron mi estatua? Y ellos dijeron: sí, es cierto, no la hemos adorado. Y luego vemos cómo este rey trata de ayudarles a estos 3 jóvenes. Dice el versículo 15: ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y luego vea lo que dice en la última parte del versículo 15. Dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermanos, este hombre le dice a los judíos: hey, voy a mandar a traer todo mi rondalla, todo mi ejército musical, van a tocar y ustedes van a decidir, o se postran o mueren en el horno de fuego. Porque ¿qué Dios va a hacer que los libre? ¿Qué Dios va a hacer que los salve? Diciendo que no había alguien más grande que él. Él creyéndose Dios. Este Nabucodonosor pensaba que él era el gran Dios. Pero vemos, hermanos, cómo aquí Nabucodonosor les da la sentencia. Pero al versículo 16 al versículo 18 encontramos la clave. ¿Por qué es importante las convicciones? Mira lo que dice el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira, cuando hay convicciones, hay paz. Cuando hay convicciones y conocemos a Dios, no tenemos miedo ni tenemos ni nada nos va a asustar. Hermanos, recuerdo cuando nosotros íbamos a Polonia, hermanos. Hermanos, sabíamos que íbamos a una cultura diferente, sabíamos que íbamos a un idioma diferente, sabíamos que íbamos a experimentar cosas desconocidas. Es más, el soporte era ilógico lo que llevábamos, hermanos. Pero aunque las circunstancias que mirábamos eran tal vez complicadas, nuestro corazón nunca dejó de confiar en Dios, hermanos. Estos jóvenes le dicen a ese rey: mira, rey, no es necesario. Estamos convencidos en quién hemos creído. Estamos convencidos que nuestro Dios vive. Estamos convencidos que nuestro Dios todavía sigue sentado en el trono. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre será el mismo. Y mira lo que dice el verso 17. Mira, 3 cosas interesantes en el verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Sabes, tú debes de tener la convicción que Dios es tu Dios. Estos tres judíos dijeron, nuestro Dios. ¿Sabes? Dice el Salmo 46, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Perdón. Salmo 46. Disculpen, hermanos, estoy algo nervioso. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me quedé pensando en cantárselos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Hermanos, como los judíos aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, usted y yo debemos de decir, Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Mire, estos judíos estaban delante de no un cualquier rey, era un rey que tenía gobierno sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos. Y mire, leí un poquito del rey Cid, del rey Nabucodonosor, y dicen que este hombre daba en su personalidad, daba miedo, hermanos. Imagínense estar delante de este gran rey, y que te dice, si no adoras mi estatua, te mando al horno. Pero hermanos, cuando tenemos convicción, no vamos a adorar imágenes, a pesar de las circunstancias. Y estos tres jóvenes le dicen, ¡hey, nuestro Dios! Y mira lo que dice la segunda parte en el verso 17. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? ¿Sabes? Una manera para poder desarrollar tus convicciones es cuando tú le sirves. Cuando tú le sirves, tú lo puedes conocer más. Cuando tú le sirves, tú puedes ver su presencia, tú puedes ver cómo Dios trabaja, cómo Dios bendice. El problema de muchos cristianos, no han desarrollado su convicción porque nada más aceptaron a Cristo y ahí se quedaron. Tenga una relación con Él, ore con Él, lea la Biblia, obedezca la palabra de Dios y usted va a poder ver que Dios es real. Mire, dice, servimos, una relación, una comunión entre Él y yo, entre Él y usted. No puede conocer, no va a desarrollar mucho su convicción si no aprende a vivir con Él. Dice ahí, ¿verdad? Dice, a quien servimos, una experiencia de vivir para Él, una experiencia de trabajar para Él. Y mire, la seguridad. Dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Nuestro Dios todavía está sentado en el trono. Nuestro Dios tiene control. Nuestro Dios tiene poder. Nuestro Dios, Él está en control de todo esto. Él puede librarnos. Y nos ha librado. Y nos ha cuidado. Déjame, te doy un testimonio. Ahora que veníamos de Polonia, nosotros salimos el 16 de febrero. Y recuerdo que tuvimos que pasar por Italia. Y miren, hermanos, ya en Italia estaban checando médicamente a los pasajeros en los aeropuertos. Te checaban. Mire, Dios nos guardó. Dios nos libró de contaminarnos. En España tuvimos un intento de asalto. Dios nos cuidó. Dios nos guardó. ¿Sabe? Nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede todavía hacer grandes cosas. Por eso estos judíos estaban seguros. Ellos conocían a Dios. Ellos habían visto al Dios de Abraham,
al Dios de Moisés, de Isaac, de Jacob. Ellos habían visto porque conocían la historia y conocían lo que Dios había hecho en el pasado, cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo habían cruzado ese mar y cómo se abrieron las aguas. Hermanos, vemos aquí que cuando conocemos a Dios podemos decir, mi Dios puede librarme. Y decir así como le dijeron estos tres jóvenes a este rey Nabucodonosor. Dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Respondiendo con seguridad, respondiendo con certeza, respondiendo. Y vemos, hermanos, ¿verdad? En estos dos versículos, cómo nos enseña acerca de vivir por convicciones. Pero quiero ver ahí en el verso 18. Dice, y si no, wow, y si no, rey, no voy a doblarme ante esa imagen. Y si no, rey, yo sé que voy a morir un día. Dice, y si no, rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, hermano, hermana, un día vamos a partir, un día vamos a dejar este mundo. Usted y yo somos peregrinos. Usted y yo vamos de paso. Yo he estado meditando en lo que estamos viviendo. Y yo le digo, Señor, ayúdame a terminar mi vida en esta tierra honrándote y glorificándote. Ayúdame, Señor, a morir por la causa de Cristo. Ayúdame, Señor. Mire, hermanos, usted y yo, un día vamos a dejar esto. Y qué triste va a ser que usted no honre al Señor. Y vemos, hermanos, cómo estos tres judíos sabían, como dicen Romanos, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Pero vamos a continuar adelante, todavía me quedan muchos versículos que quiero explicarles. Dice el verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en un horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermanos, muchas veces tú vas a tener que llegar a este punto, estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Estos tres jóvenes vivieron en su carne el estar en el horno de fuego. Este rey mandó que calentasen ese horno y fueron echados. Este rey no estaba jugando. Propósito, la vida cristiana no es un juego. No juegues a ser cristianito. Entrégate al Señor, vive para Él. Y dice ahí el versículo 22, y como la orden del rey era premiante, lo habían calentado mucho, y la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, fíjate lo que dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y vemos, hermanos, que Satanás no está jugando, hermanos. Satanás no está jugando, no juegues con él. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y mira, hermano, mira lo que dice el verso 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Hermano, ¿quién era el cuarto? Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es Cristo, hermanos. Cuando tú honras y glorificas su nombre, Él nunca se queda pensando qué va a hacer. Él manifiesta su presencia en tu vida, como lo está haciendo aquí con estos tres. Mira, Dios nunca se queda atado. Cuando tú honras, tú le honras y le glorificas. Dios siempre manifiesta su presencia. Y aquí este rey está asustado porque está viendo cómo estos tres jóvenes están dentro del horno de fuego sin sufrir ningún daño. Y lo grandioso es que mira, cuatro. ¿Quién es el cuarto? ¿No echaron a tres? Y vemos, hermanos, cómo el cuarto aparece. ¿Y quién es? Jesucristo. Y luego ve al versículo 26. Entonces, mira el resultado. Mira el resultado. Rápidamente. Vemos otra. Voy a rezar un poquito. ¿Por qué la convicción? Porque tu vida cambia. Vemos cómo este rey hace esa estatua y pone la sentencia, la imagen del enemigo. Vemos cómo este rey lleva a esos tres jóvenes y los confronta y los amenaza. Pero vemos cómo ellos sacan su convicción, sacan su confianza en Dios. Y están dispuestos a ir hasta la muerte por mantener su convicción. Pero vemos, hermanos, ahora cómo estos tres jóvenes se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Y Cristo aparece, se presenta. Pero vamos a ver qué resultado hay con todo esto que ha pasado con los tres jóvenes. Dice ahí el verso 26. Entonces, resultado, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Y mire cómo les dice: siervos del Dios Altísimo. Ahora este rey que decía: ¿y qué Dios te puede librar? ¿Y qué Dios te va a salvar del horno de fuego? Ahora él reconoce que hay un Dios en lo alto. Ahora él reconoce que hay un Dios poderoso. Ahora él reconoce que Dios está presente. Que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Que honra a aquel que le honra. Y dice ahí: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, Señor, hermanos, estos tres jóvenes están dando testimonio de su convicción, de haber confiado y de haber creído en el Dios de Abraham, en nuestro Dios, en su Dios, en mi Dios, hermanos. Y ahora, el verso 28. El verso 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Hermanos, las convicciones son importantes en tu vida diaria, porque vas a dar testimonio de que eres un hijo de Dios, y tu testimonio va a honrar y glorificar el nombre de Dios, y la gente que no conoce a Cristo la va a conocer. Ya deja cosas que no edifican y glorifican a Dios, como la mentira, el robo, el engaño, la tranza. Mejor vive para Él, para que la gente que te rodea en tu área, tus amigos, tu familia, se pueda convertir a Cristo. Estos tres jóvenes, por su testimonio, alcanzaron muchas naciones, muchos pueblos. Su testimonio
llevó a un rey a reconocer a Dios como el Dios Altísimo. Sin duda, hermanos, gente se convirtió por el testimonio de ellos. Y ahora este rey dice ahí, ¿verdad? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y veas el versículo 29. Por lo tanto, ándale, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora vemos, hermanos, mucha gente escuchando del Dios Altísimo. Ahora mucha gente está sabiendo que hay un Dios que ayuda, que protege, que guarda. Amén, aleluya. Ahora vemos, hermanos, cómo este rey reconoce que hay un rey más grande que él, un rey todopoder. Cuando tú honras y glorificas a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. No sé de qué manera, pero Dios siempre va a bendecir a sus hijos que le honran. Mira cómo termina el capítulo 3 de Daniel. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate esa palabra, engrandeció. Estos en el capítulo 2, Sadrach, Mesach y Abednego tenían una buena posición. Ahora, después de lo que viven, ahora Dios usa a ese rey para subirlos un poco más arriba. Dice Efesios que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición. Eso es lo que hacen las convicciones. Una convicción nunca te va a dejar igual. Te va a ayudar a crecer espiritualmente. Una convicción te va a hacer diferente. Una convicción marca tu vida. No eres igual que todos. Viéndolo así, imagínate una pared blanca, una pared negra, y le pones un punto blanco y lo miras. Es como también un foco prendido en la noche. Hemos viajamos muchas veces en las noches, mi esposa, mi familia y yo, íbamos en la carretera, todo oscuro, todo. Y a lo lejos se miraba un foco prendido, iluminando en esa densa oscuridad. Las convicciones te cambian, te hacen diferente, te ayudan a crecer. Sobre todo, te dan bendiciones. Dice el verso 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Quiero terminar con esto. ¿Por qué es importante la convicción? Porque te va a ayudar en tu vida. ¿Por qué es importante la convicción? Porque te va a mantener en el camino del Señor. ¿Por qué es importante la convicción? Porque te va a dar paz, te va a dar seguridad, te va a ayudar. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, aunque no lo creas, hay muchos cristianos que tienen miedo, están temerosos. Pero si tú tienes la convicción en quien has creído y sabes que te espera el cielo, que te esperan calles de oro, no tienes miedo. Hermano, hermana, yo te animo, desarrolla convicciones. Que tus convicciones sean tus decisiones. Y no convicciones por conveniencia, sino porque esas convicciones te van a ayudar. Si tú no tienes a Cristo, yo te animo en este tiempo que tome la mejor decisión. Tu primer convicción, poner tu fe en Jesucristo. Reconoce que has pecado, arrepiéntete, deja ya el pecado, deja de vivir para el mundo y entrégate a Cristo.
Jesucristo te ama y dio su vida por ti. Que esa sea tu primer convicción, confiar en Él. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca en este tiempo, donde hay una psicosis por todas partes. Empieza a desarrollar convicciones para tu vida cristiana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que se ha predicado. Bendiga la invitación, bendiga a la iglesia, bendiga, Señor, cada hermano o hermana que está escuchando. Y si hay alguien que no tiene a Cristo, que en esta mañana pueda ser salvo, por favor. Gracias, Dios del cielo, por este tiempo donde pudimos abrir tu palabra, meditar en ella y nos hemos fortalecido para seguir adelante viviendo nuestra vida cristiana. Señor y Dios, te damos gracias por todo, todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Gracias, pastor, por esta oportunidad.